Una vez que él me mordió, que casi me arranca la piel en la espalda. Yo tenía una cola y él me agarró por la cola y me llevó arrastrada hasta el cuarto de nosotros de matrimonio y me encerró mientras el nene estaba gritando, llorando porque estaba con los nervios. Yo sí siempre fui muy valiente en el sentido de que yo te tengo que decir que muchas veces yo me enredé a pelear con él, porque yo no, o sea, a mí, dentro del encierro que yo tenía, el miedo yo tenía en mi mente de salir de la relación y la creencia de que cuando uno se casa no se puede divorciar. Dentro de eso que yo tenía en mi mente, había algo que me decía, tú no estás hecha para estar aquí. ¿Cuántas mujeres que tal vez tú conoces, amigas, vecinas, compañeras de trabajo, incluso de iglesia, están sonriendo por fuera, pero por dentro viven con miedo? La realidad es dolorosa. Millones de mujeres en este país han sufrido violencia física, sexual o psicológica por parte de una pareja íntima. En Carolina del Norte, 1 de cada 3 mujeres latinas sufrirá algún tipo de violencia en el transcurso de su vida y muchas de ellas lo enfrentan en silencio. Esto nos muestra que no es una realidad aislada, sino una herida profunda que atraviesa hogares, culturas y nuestras propias comunidades, donde la mayoría de estos casos ocurre dentro de relaciones cercanas, ya sea en la pareja o en entornos familiares. Hola, soy Carolina Fernández y hoy en Restauradas, una producción de RTM Estados Unidos, queremos abrir un espacio de conversación profunda, compasión y esperanza para hablar de la violencia doméstica. Un tema difícil, pero necesario, especialmente para nuestras comunidades latinas aquí en Estados Unidos. Y para ello no estoy sola, me encuentro con 2 mujeres que representan valentía, fe y restauración. Una de ellas es mi amiga Inés Freile. Ella actualmente se dedica a acompañar a mujeres que precisamente sufren violencia doméstica, trabaja con fundaciones que brindan apoyo, refugio y herramientas para que muchas puedan romper estos ciclos de abuso y reconstruir su vida con dignidad. Y también se encuentra por ahí nuestra invitada especial, Celi Plana de Val, ¿cierto? Quien conoce de cerca lo que significa sanar una historia marcada por la violencia. Su proceso de restauración la ha llevado hoy día a acompañar a otras mujeres en su propio camino de sanidad, convirtiendo su dolor en un testimonio vivo de libertad y transformación. Bienvenida, Celi, un gusto tenerte aquí con nosotros en Restaurar y por supuesto Inés, ¿cómo están? Saludos, para mí es un honor, un privilegio estar aquí con ustedes. ¿Cómo estás, También Inés, para hoy? ¿Cómo te mí, encuentras? también para mí, qué gusto, agradecida por esta oportunidad. Y Celi, qué lindo que estés aquí, Caro. Vamos a hablar de este tema que necesita ser hablado. Sí, porque a veces la violencia no comienza con un golpe, ¿cierto? Sino mucho Así es. antes, con palabras que desvalorizan, con comentarios tal vez que te hacen dudar de ti mismo, con mensajes que distorsionan lo que sientes y lo que eres. Por eso si hoy te estás escuchando y alguien te dijo alguna vez que tu dolor no era válido, que lo que estabas viviendo era normal, o incluso si pensaste que simplemente debías aguantar, quédate porque esta conversación es para ti. Quiero partir contigo, Celi, porque sabemos que tú nos traes algo muy importante hoy día y tú conoces este proceso desde adentro. ¿Cómo fue para ti darte cuenta de que lo que estabas viviendo no era amor, era violencia? Pues mira, ciertamente eso comenzó desde el noviazgo, o sea, desde que ya yo conocía a la persona, obviamente. Y es que viene un patrón de antemano, no solamente con la persona con la que uno vive violencia, sino quizás por cosas que uno anteriormente ha pasado desde niña, ¿verdad? Y yo viví mucho bullying en la escuela.
Entonces, eso fue una de las cosas que yo diría que lastimó mucho mi autoestima, ¿verdad? Y definitivamente cuando ya entonces yo conozco a esta persona, ¿verdad? Que es el papá de mis hijos, pues ya yo venía buscando como la protección quizás en alguien y cuando entonces lo conozco a él y lo veo que se muestra tan interesado, entre otras cosas, pues obviamente eso fue lo que me llevó entonces a comenzar esa relación que yo no sabía que era una caja de Pandora. Quiero explicar un poco qué es la violencia doméstica. Yo lo busqué, la verdad es que no conocía bien este concepto y encontré, y ustedes corríjanme si está ok, que es cualquier forma de abuso que ocurra dentro del hogar o en una relación cercana, donde una persona busca controlar, dañar o ejercer poder sobre otros. Entonces, de alguna manera hay señales que nos puedan advertir ahora que tú pasaste por eso. ¿Cuáles son esas señales que a veces podemos ignorar? Pues mira, desde el principio, este tipo de personas se muestra como el príncipe azul, o sea, es como el más caballeroso, el más que complace, pero a medida que va pasando el tiempo, uno puede, ¿verdad? Notar, claro, en ese momento te tiene deslumbrada, porque ya tu autoestima viene dañada o viene lastimada de anteriormente. Y lo que él hace es que comienza obviamente, te deslumbra con siendo supuestamente amable y regalándote cosas o haciendo ese tipo de gestos. Pero si, por ejemplo, tú no puedes contestar el teléfono de momento o tú quieres salir con alguna amiga, empieza a haber como un tipo de control. Entonces, preguntas, o sea, dónde tú estabas, qué tú hacías, con quién andabas, todo ese tipo de cositas, tú sabes, van mostrándose bien disimulado, porque claro, todo comienza como muy sutil en la mayoría de los casos. Y entonces así, pues esa persona va como, cuando entonces uno contesta, no, es que estaba con una amiga, o que sea, de verdad, ok, tú sabes, pero es ese tipo de como conversación sarcástica hasta cierto punto para entonces después, si yo recuerdo que yo como que a veces reaccionaba y yo le decía, pero ¿por qué te molesta? O sea, ¿estás molesto? Él me decía, no pasa nada, está bien, todo está bien, tú sabes, pero sí, entonces comenzaba ese patrón donde entonces ya llegó un momento que ya yo tenía miedo. O sea, yo tenía miedo hasta de salir, miedo de ir a casa de alguna amiga, porque yo no quería que él se molestara. Entonces, esos red flags, yo te diría que desde el principio, cuando una persona, tú conoces a esa persona, se muestra muy caballeroso. Yo no digo que no hay hombres caballerosos, porque, ¿verdad? Tampoco es que vamos a confundir una cosa con la otra. O sea, hay hombres que son sumamente caballerosos y son hombres de bien, ¿verdad? Pero cuando tú comienzas a ver que eso de ser caballeroso se mezcla con una pregunta que te incomoda, con una broma sarcástica delante de otra persona que quizás lo que hace es hacerte, como yo digo, pasar como una vergüenza, como hacerte sentir de momento, pero tú sabes, hacen como comentarios como, pero mira esta, sabes, como haciéndote sentir ridícula, todo ese tipo de cosas, pues yo te puedo decir que cuando ya tú ves que hay esos patrones que sí te trato bien y sí te regalo y te muestro a todos, porque también está el que le gusta show off, como dicen acá los americanos, le gusta mostrar a la mujer, ¿ves? Pero es solamente para darse de pecho. Entonces, pero tú ves que a la misma vez te está controlando tu tiempo,
no le gusta que tú estés compartiendo con otras amistades, y tú lo ves que te esconde cosas, tú sabes, pues entonces ahí es donde tú tienes que notar que una cosa no va con la otra y que no Es es súper, congruente. perdona Celia, es muy importante lo que tú nos dices porque hay mujeres que normalizan Sí. estas conductas como, ay, él se preocupa por mí, eso es normal. Ujú, Entonces, recalquemos que esos ujú. celos, ese control, Ujú. violencia verbal muchas veces no es normal. No, no, Eh, no. Tú eras pequeña, ¿qué edad Bueno, tenías cuando pasó todo yo esto? me casé joven, yo me casé a los 19 años. Yo siempre quise ser esposa y mamá joven, pero la realidad es que a mí lo que me llevó a esa relación de violencia fue, ¿cómo te explico? Anteriormente, ya de jovencita, yo había tenido como noviecito en la escuela, que quizás a lo mejor no era lo más saludable, pero dentro de esas relaciones yo nunca me sentí como vista. ¿Me explico? Sí, Entonces, yo fui modelo desde los 8 años, y participaba en certámenes de belleza, yo participé mucho ¿cómo te digo? En bailes de talento, en la escuela. Y entonces, ¿qué pasa? A raíz de eso, muchas, ¿verdad? De las compañeras, algunas, pues, tú sabes, yo viví mucho bullying en la escuela, o sea, me pasaban por el lado, me jalaban el pelo, me pisaban, o sea, a mí me empujaban, me amenazaban constantemente de que querían, pegarme, o sea, yo viví un tiempo en la escuela difícil, y pues a raíz de eso, obviamente, uno siempre está buscando esa protección, correcto. ¿ves? Ese Entonces, refugio. Ujú. exacto. Entonces, también por otra parte, mis papás, eran divorciados, o sea, mis papás se divorciaron cuando yo tenía 4 años, y mi papá, que fue un buen papá, a pesar de no ser perfecto, pero fue un buen papá, eh, él se mudó a Estados Unidos, acá a Estados Unidos, ¿verdad? A la Florida. Entonces, obviamente, cuando tú no tienes una figura paternal cerca que sea saludable, ¿verdad? Muchas veces esa cobertura, ¿verdad? Que tú necesitas o esa protección que una busca, pues entonces tú terminas buscándolo en otras áreas. Entonces, yo viví bullying, viví lo del divorcio de mis padres, esa incertidumbre, de hecho, de viajar todos los años. Yo tenía que viajar con mi hermana, yo teniendo 5 añitos, mi hermana teniendo 10, y era con la aeromoza. O sea, muchas veces mi mamá, ¿verdad? Y yo digo que a veces en la ignorancia, uno no sabe los errores que de momento uno como padre puede cometer, y yo no culpo a mi mamá de nada. Pero sí, nosotras nos íbamos con mi papá. Yo entiendo que ella lo que estaba era huyendo de que mi papá, porque mi papá quería volver con ella, ¿sabes? Mi papá quería volver con ella, como decimos nosotros en Puerto Rico, a todo lo que da. Entonces, eh, pues yo entiendo que eso estaba pasando entre ellos, y ella pues nos enviaba con mi hermana y yo a viajar solitas con una hermosa que nos llevaba hasta el otro destino. Y todas esas cosas crearon incertidumbres, inseguridades, el bullying, como te digo, todo ese tipo de cosas que uno lo que buscaba era como esa protección. Entonces, esa protección Que no la tuviste de tu padre, de alguna que no manera la la tuve de mi buscaba. papá, me Hay un patrón explico, ahí, hay un patrón que se repite. es Ujú. un Exacto. Sí. patrón, Y hay exactamente. silencio también. Hay muchas mujeres Sí. no se aíslan y no hablan de esto, pero vamos a primero agradecerte que
que nos cuentes todo Sí, esto, claro, porque mi es amor. parte de tu historia. Sí, Pero traigamos a Dios aquí, veamos, claro. veamos la perspectiva desde la fe, y para eso Inés es la voz que nos va a traer a Dios a esta conversación, Amén. porque muchas mujeres dentro de la iglesia escuchan y piensan, es que yo tengo que aguantar, ¿verdad? Porque el matrimonio es para toda la vida. ¿Qué dice la Escritura a esta mujer que está en una situación de violencia, Inés? Saben, mis queridas amigas, que eso es muy común y es triste. Yo, desde el fondo de mi corazón, mujer, que has tenido que aguantar la violencia porque en tu iglesia te obligaron, te pido perdón. Te pido perdón porque no es correcto. Lastimosamente, las iglesias han creado teologías falsas en las que toman atribuciones que no es real. Quiero animarte a que escuches lo que Dios dice acerca del amor. ¿Qué es el amor? Empiezo con primera de Juan 4:8. Dice, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Partamos desde ahí. La persona que no ama no conoce a Dios. Puedes ir a la iglesia, pero eso no te garantiza que amas a Dios. Entonces, qué confusión más grande. Pero yo les quiero animar a que entendamos que fuimos creados para amarnos, para respetarnos, considerarnos, cuidarnos. Empezamos desde el plan de la creación. Génesis 1 y 2 nos habla de eso, nos habla de la creación del hombre y la mujer para que sean una sola carne. Nos habla de que fuimos creados para procrear. Quiere decir, para que se forme la familia. Fuimos creados para que haya un amor verdadero. Ese amor que solo Dios pudo haber diseñado tan perfecto. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento nos habla del amor, que es maravilloso, es un sentimiento genuino, es un sentimiento que viene desde adentro. Efesios 5, 21, 24 nos dice que la relación marital es algo hermoso, la sumisión mutua, quiere decir tanto del uno como del otro. Aquí no hay diferencias, que uno da más y el otro menos, no, es mutuo, somos uno solo, que eso me encanta. Primera de Corintios 13:6 dice, el amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija en la verdad. Imagínense en eso. Y Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Mujer, yo te pido, te animo en este momento a que lo único que te puede mantener en pie es el amor de Dios, no de nadie más. De nadie más. Y si por error, por una mala elección, porque hubo un yugo desigual que es muy común, cometiste el error de escoger a alguien que no amaba a Dios, yo te animo a que seas tú firme, manteniéndote firme en ese amor y en esa búsqueda del Señor. Y el Señor puede restaurar, el Señor puede componer, el Señor puede rehacer todo, pero ante todo debemos tener una actitud de búsqueda. A nadie se le puede cambiar. Tu mujer no vas a poder cambiar a tu pareja de si es violento. Tú no lo vas a lograr hacer, pero el Señor sí. Entonces, en ese momento, cuando entendemos eso, de que en este matrimonio se debe estar de acuerdo, se debe llegar a un acuerdo basado en el amor de Dios. Porque cuando Dios interviene en esa relación, puede haber restauración. Pero si tú ves que no hay, tienes que buscar ayuda. En primer lugar, el primer paso es reconocer que hay un problema. Mujer, tú no fuiste creada para que te maltraten, no fuiste creada para que te humillen, para que te digan que no vales para nada, que tu autoestima esté por los suelos. Cuando tú ya estés sintiéndote así, eso es una alerta. Es una alerta. Hay que salir de esa relación porque no está bien.
golpes, maltrato, como acaban de decir mis compañeras, no podemos permitir. Eso no es inadmisible y Dios nunca va a querer que tú seas maltratada. Dios no ordena el sufrimiento. Qué poderoso todo lo que nos dices, Inés. Por eso yo quiero volver contigo, Celi, y preguntarte, ¿qué tipo de violencia fue la que tú viviste? Pues mira, yo viví de todo tipo de violencia y quiero hacer un paréntesis aquí porque Inés mencionó algo bien importante y es que muchas veces nosotras nos creemos que somos las que podemos cambiar al hombre. La realidad es que eso no es así. Sí es Dios quien lo puede cambiar, pero también tenemos, y no se nos puede olvidar, por favor, tener de tener bien presente de que la persona que realmente te ama, aunque quizás haya venido con un pasado distorsionado, cuando llega a Dios en su corazón realmente, permite que Dios entre y cambie, puede cambiar. Pero muchas veces los hombres, ¿verdad? Usan este tipo de cosas para someter a la persona, para hacer promesas vacías. Entonces, cuando tú ves que, como yo les dije ahorita, una cosa no va con la mano en la mano de la otra, y tú ves que no hay cambios, porque no podemos pensar que todo el mundo va a ser perfecto, ¿verdad? Porque no somos perfectos, nadie lo somos. Entonces, tú ves que quizás pasa algo en la relación, pero ese hombre sí realmente se retracta, y no estoy hablando de pegar, no estoy hablando de insultos, no estoy hablando de nada de ese tipo de cosas. Qué sé yo, que a lo mejor de momento le dio un coraje santo, como uno dice, o porque no somos eruditos, como digo yo, o sea, no somos perfectos y pueden pasar cosas, pero no estoy hablando de nada de eso. Si esas cosas pasan, definitivamente eso es un red flag, pero full. O sea, tú tienes que salir de ahí, y ser un poquito más sabia en ese sentido. Pero no podemos tapar lo que es, o sea, usar la religión o dejar que la religión tape lo que es real, el abuso. Y lo digo con toda autoridad, porque yo ciertamente soy una mujer que amo a Dios y yo vi cómo el papá de los nenes constantemente iba conmigo a la iglesia y no pasaba nada. Él seguía abusándome, seguía siendo infiel, él se enojaba cada vez que yo le iba a recalcar. Entonces, ahí eran donde ocurrían los abusos. O sea, yo pasé desde, como les dije, desde vergüenzas, desde novio, siendo novios, recuerdo, y mi amiga, mi mejor amiga de 30 años me lo recuerda a cada rato, me dice, ¿tú te acuerdas cuando fulano te dio el puño? Sí, disimuladamente. Es importante Así, lo que tú dices, a veces nuestro entorno, amistad o familia nos advierten y uno sí, está, no se da cuenta o no quiere escuchar, pero si tú ya no te sientes bien, más allá de las red flags que nombramos, ¿cierto? Del control y de otras cosas, si tú ya no te sientes bien, ojo, algo está pasando algo ahí. está Y como decía pasando. Inés, no, el amor, lo que nos No habla Dios, no es. es de aguantar, no es de soportar. Eh, ¿Cómo enfrentaste tú, Celi? Eso es lo que yo quiero saber y las que te estamos escuchando. ¿Cómo enfrentaste esa violencia doméstica en tu propia vida y qué fue lo que te motivó a salir de ahí? La realidad fueron 8 años donde yo viví este tipo de violencia. Y yo quiero decirles una cosa, desde que el día que yo me fui a casar, el día de mi boda, yo no me quería casar. Pero mi mamá no sabía exactamente lo que estaba pasando porque yo no le había dicho abiertamente. Y mi papá tampoco lo que estaba pasando en mi relación. Y aparte yo no sabía, ¿cómo dice? Articularlo, ¿verdad? No sabía hablarlo en ese momento. Quizás no sabía identificar bien qué realmente era lo que me estaba pasando. Pero yo, yo te puedo decir que es difícil decir cómo lo enfrenté. Yo te puedo decir que
en todo momento, yo creo que yo fui muy valiente porque yo viví, como te digo, desde violencia psicológica, emocional, física, o sea, hubo momentos dados donde todavía quedan memorias, ¿verdad? Por ejemplo, una vez que él me mordió, que casi me arranca la piel en la espalda. En otra ocasión, porque yo le estaba reclamando por la infidelidad, porque veía cosas en el celular que no, sabes, que no estaban bien. Entonces, cuando pasaba eso, siempre viene a mi memoria muchas veces en un momento dado que mi hijo mayor estaba en la bañera, en el baño, y yo estaba fuera discutiendo con él, mi hijo, que no tenía ni un añito. Eso a mí me duele mucho, todavía me duele. Y recuerdo que él, para que yo me callara la boca, como yo le estaba peleando, él me agarró, yo tenía una cola, y él me agarró por la cola y me llevó arrastrada hasta el cuarto de nosotros del matrimonio y me encerró mientras el nene estaba gritando, llorando porque estaba con los nervios, ¿verdad? Y viendo toda la escena. Entonces, yo sí siempre fui muy valiente en el sentido de que yo te tengo que decir que muchas veces yo me enredé a pelear con él, porque yo o sea, a mí, dentro del encierro que yo tenía, el miedo que yo tenía en mi mente de salir de la relación y la creencia de que cuando uno se casa no se puede divorciar. Dentro de eso que yo tenía en mi mente, había, ¿sabe? Había algo que me decía, tú no estás hecha para estar aquí. Esto no, tú no te mereces esta vida. Y yo sé que Dios Celi, en siempre esos estuvo momentos, presente. tú pediste ayuda. Pues mira, yo pedí ayuda con mis familiares, con mis familiares. Yo no te puedo decir que yo fui a algún sitio a buscar ayuda. Yo sí le decía a mi mamá lo que estaba pasando, pero yo estaba acá en Estados Unidos porque él era militar. Él era marín. So, yo estaba acá en Estados Unidos, mi mamá estaba en Puerto Rico, mi abuela estaba en Puerto Rico, que eran mi familia, o sea, mis dos personas con quien más yo hablaba. Y constantemente ellas me decían, es que eso no está bien, tú sabes, obviamente trataban de no meterse mucho, pero sí me decían que eso no estaba bien. Entonces, yo lo que hice fue, yo le digo, Dios a mí me dio la sabiduría, honestamente, de ver cosas así, entrevistas así como esta, siempre en la televisión, porque para aquellos tiempos, estoy hablando hace 24 años atrás, no existía lo que es, ¿verdad? La tecnología que existe hoy, pero sí en los programas de televisión, en algunos llevaban temas y tocaban estos temas como sutilmente, tú sabes, pero se tocaba. Y obviamente cuando tú comienzas a escuchar y tú dices, contra, pero es que sí, o sea, mi pareja sí está actuando de la manera que ella está diciendo. Pues tú empiezas como a abrir los ojos, ¿verdad? Bueno, Celi, quiero que nos quedemos un momento más contigo porque hay algo que me parece muy valioso de lo que tú traes hoy, porque conoces este tema desde adentro, ¿verdad? Entonces, queremos ir al génesis del problema. ¿Cómo fue que enfrentaste tú la violencia doméstica en tu vida y qué te motivó a salir de ahí? Mira, como te había dicho en o sea, ¿verdad? En otros momentos, la realidad es que yo en muchas ocasiones, o sea, yo entiendo que yo fui muy valiente porque o sea, yo tuve que muchas veces irme a los puños con él, o sea, para yo poder defenderme, porque yo viví todo tipo de violencia. Entonces, para yo poder defenderme, en ocasiones tuve que hacer fuerzas con él, o sea, fueron momentos bien difíciles, pero sí una de las cosas
que yo hacía era obviamente hablar con mi familia. Hablaba con mi familia, pero sí, cuando ya yo me doy cuenta que realmente esa no es la vida que yo tengo que tener, ¿verdad? Y que yo no merezco estar en una relación como esa. Ahí entonces es cuando yo digo que Dios me dio la sabiduría. Hay que ser muy astuto y hoy en día a las mujeres con las que yo hablo, que están pasando por esta situación y quieren salir de eso, yo les digo que no pueden hablar lo que ellas están pensando hacer. No necesariamente, claro, a sus familiares o a alguien que realmente tengan confianza, ¿verdad? Sino a él específicamente. Hay que ser muy astuto en no hacerle amenazas, por ejemplo, yo me voy a ir de aquí, tú no me quieres, no, porque tú estás poniéndolo en alerta. Y si esta persona es una persona sumamente abusadora, porque están los abusadores pasivos y están los que realmente, o sea, hay todo tipo de abusador, ¿verdad? No puedes ponerlo en alerta de estar diciéndole lo que estás pensando. Ciertamente es como comenzar a buscar la forma en tu mente y crear quizás algún tipo de plan, ¿verdad? Para tú poder salir de esa situación, ¿verdad? Lo primero es que tu seguridad es lo primero. Y hay algo que es bien importante que todos sepan, y es que ya una vez que tú sales y logras salir de esa relación, que como yo digo, por encima de todo está tu seguridad, tiene que quedar bien claro que tú puedes salir del abuso y puedes ponerte en un lugar seguro, pero puede tomar años tu restauración. Dios te restaura, Dios lo hace, definitivamente lo ha hecho conmigo. Pero sí también es importante que busques la ayuda necesaria para sanar. O sea, no solamente lo que hace Dios, que definitivamente Él es el primero, pero sí yo siempre digo que hay que buscar la ayuda psicológica, ayuda de mentoría, alguien que te ayude a poder entender por qué quizás tú estabas actuando de esa manera, por qué estabas permitiendo eso y que te ayude a entender tu valor, ¿verdad? Que yo creo que es lo más importante y es para mí siempre es una combinación de las dos cosas. Es Dios, buscar en la iglesia, buscar ayuda, siempre, definitivamente, porque Él es el que nos abraza y que nos, ¿verdad? Yo definitivamente si no hubiera sido por Él, yo no estaría aquí. Pero en adición a eso, sí es importante que busques a alguien que te pueda escuchar, que pueda abrazarte cuando lo necesites, porque a veces los abrazos también son sanadores, ¿verdad? Entonces, todo ese tipo de cosas que tú puedas hacer para salir es como, porque es una situación, ¿verdad?, de miedo mental, es como no te sientes valorada, entonces puedes caer en el mismo patrón, porque entonces eso se convierte en un ciclo. ¿Entiendes? Buscas el mismo tipo de persona y a lo mejor al principio no es así y después vuelves de nuevo y estás con otro Celi, maltratante. Ujú. afortunadamente hoy día existen fundaciones, después vamos a hablar más adelante de eso, de la cual Inés es parte. Lo que te pasó a ti lo lamento y de verdad te abrazo y te reconozco y te admiro cómo has podido salir adelante y por eso lo cuentes también con tanta soltura, entre comillas, porque ha pasado un tiempo de esto, de tú estás como se te nota ahí restaurada y ese es el mensaje que queremos dar, que se puede salir de ahí, pero hay algo que no quiero dejar pasar que fue que de alguna manera desde niña te enseñaron mucho a no hablar, ¿verdad? Porque eso es exactamente lo que hace la violencia doméstica, es como que se alimenta del silencio. Así es que te voy a dejar un segundo para irme con Inés porque quiero que vayamos un poquito más profundo ahí. Celia acaba de tocar este tema tan importante del génesis, de cómo parte esto, Inés. ¿Por qué una mujer permite la violencia? ¿Por qué la aguanta? ¿Cómo podemos abordar esa pregunta desde la escritura sin culpar a la víctima? Sabes que es bien importante reconocer
y validar los sentimientos de la persona que pasa por violencia. La violencia te trae grandes retos y desafíos, o sea, no es nada fácil. Es un reto muy grande, es al fracaso, a la crítica, al qué dirán. Hay dependencia económica, emocional, hay miedo, hay... Entonces, cuando hay tantos retos, te vuelves muy vulnerable. Tu autoestima está por los suelos, pierdes tu valor. Tu autoestima, te sientes que no mereces nada. Pierdes esas ganas de alcanzar algo o te limita totalmente. Y se enfrentan dos sentimientos. Por un lado, está la ira, el coraje, el resentimiento, la decepción, porque tú pusiste lo mejor, tú amabas a esa persona. Y viene ese sentimiento de ¿y por qué a mí? ¿Por qué? ¿Qué hice mal? ¿En qué me equivoqué? Y a la par está ese sentimiento de mis hijos necesitan un papá, mis hijos tienen derecho a un hogar. ¿Por qué mis hijos van a sufrir de los problemas de él y yo si ellos no han hecho nada? Entonces, en esa lucha de pensamientos, en esa lucha de sentimientos, en esa lucha que se vuelve una montaña grandísima, el abandonar el hogar o el decir hasta aquí nada más. Pero en medio de todo eso dices, ¿cómo? ¿Cómo? Romanos 8:31 nos dice, si Dios es por nosotros, ¿quién en contra de nosotros? Y eso es muy real, porque cuando tú descubres el verdadero amor con el que fuiste creada, eso te llena de una fortaleza, y estamos viendo el ejemplo de Celi, te llena de una fuerza, de una sabiduría para tomar decisiones, o sea, es algo sobrenatural. Es algo que nadie ni nada te puede dar, solamente aquel que te creó. Nadie en este mundo conoce lo que estás pasando más que el Señor. Nadie. Porque Él ya conoce la palabra que todavía no sale de tu boca, Él ya la conoce. Él ya sabe lo que va a pasar mañana. Él sabe todo. Entonces, ¿cómo no acudir a Él? ¿Cómo no ir donde Él y decirle, papito Dios, como esa niña de la que hablaba Celia, esa niña chiquita que estaba tan temerosa de viajar solita con su hermana, de esa niña que escuchaba en la noche los ruidos cuando su papá llegaba a pegarle a su mamá? Estoy hablando de mí. Ese trauma que yo no puedo escuchar golpes en la noche porque me despierto y mi corazón ya se me sale, porque yo no he vivido la violencia doméstica por mi esposo, que gracias a Dios es un hombre maravilloso, la viví como hija. Entonces, esa niña chiquita que está oyendo todo eso, me alineé tanto a tu hijo cuando hablaste lo de la bañera, porque ese es un pánico que uno tiene. Oír esos gritos, oír esas peleas, es tan horrible. Y entonces ahí es cuando uno necesita ese amor, ese cuidado, esa protección. Ahí es cuando el plan perfecto de Dios vuelve a tomar el control de todo. Cuando tú puedes identificar que hay solución. Hay solución. No está perdido todo. Esa montaña inmensa que está al frente a ti, que te dice, tienes que cruzar esa montaña y dices, ¿cómo? Abres tu corazón y Romanos 8, 35, 39 nos dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Nada, ni tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada o violencia. Nada te va a separar del amor de Cristo. Entonces, ¿a quién iremos sino a Él? Consideramos que no es fácil. Por supuesto que no es fácil, pero es posible. Es posible. La palabra del Señor nos anima mucho. La palabra del Señor es nuestra fortaleza, es
es la base donde nos paramos, esa roca firme donde nos podemos parar y confiando en Él podemos seguir adelante. Muchas veces la mujer que pasa violencia tiene una venda en los ojos. Tiene una venda en los ojos. Entonces, por medio de la palabra, tratamos de que esa venda caiga y poder ver la esperanza, el amor y que tus circunstancias pueden cambiar. No es fácil tomar esa decisión, lo entendemos, prefieren aguantar. ¿Por qué? Porque en este país especialmente la mujer viene en una condición de desventaja al hombre muy grande. ¿Por qué? Porque la mujer se dedica a los niños, se dedica a la casa, no hay familia, la falta de idioma, lo que Celi nos contaba, su familia en Puerto Rico, ella solita aquí, y eso como que te da una desventaja en cuanto al hombre, ¿no? Pero el rato que tú buscas del Señor, la iglesia puede volverse tu familia. La iglesia te puede ofrecer recursos. La iglesia te va a animar, te va a levantar los brazos y te va a decir, no estás sola. Dios está contigo. Así es que en ese sentido vamos abriendo nuestra mente, vamos buscando alternativas que las hay, existen. Me pasan muchas cosas en la cabeza con todo lo que ustedes están diciendo. La raíz, creo yo, no es, sin duda, no es la mujer, ¿verdad? Es una identidad herida. Y cuando no sabes quién eres en Cristo, permites que otros definan tu valor. Como tú lo decías, Inés, en la palabra está todo, pero hay mujeres que no tienen el privilegio de conocer al Señor. Entonces nosotras tenemos una responsabilidad grande, aquellas que tenemos esa respuesta que sabemos que la encontramos en la Biblia, tenemos la obligación, y ustedes con los testimonios, ayudar, ¿verdad? Mujeres, escuchen esto, ustedes no fueron creadas por un Dios que las conoce, fueron creadas por un Dios que las conoce, como decía Inés, por su nombre, un Dios que dice en Isaías 43:1, no temas porque yo te redimí, puse tu nombre, mío eres tú, ese es tu valor real, no temas porque yo te redimí. Quiero, Inés, hablar un poquito más contigo porque hemos dicho lo que no es el amor, ¿verdad? Todos los ejemplos y todas las historias van en esa línea, pero muchas mujeres que han vivido abuso no tienen una imagen sana del amor. ¿Cómo les mostramos desde la palabra lo que Dios diseñó? ¿Sabes que Salmo 139:13 dice, Dios mío, tú fuiste quien me formó en el vientre de mi madre? Entonces, yo sé que cuando tú sufres violencia, esa parte del amor se fractura. Esa parte cuando tú has entregado todo, cuando tú diste lo mejor de ti, creíste en esa persona te falló, te traicionó, te maltrató, o sea, todos esos sentimientos se van acumulando y te van dañando porque fuimos creados para amarnos. No fuimos crearnos para violentarnos. No, eso no estaba, esa no era parte de nuestra creación. Entonces ahí es cuando viene esta parte de identificar ese amor con el que Dios nos creó. O sea, fuimos creados desde antes de la creación. Fuimos creados, fue formando en el vientre de nuestra madre. O sea, eso es hermoso ponerse a pensar en eso y humanamente, muchas veces no vamos a entender muchas cosas, pero cuando nuestra confianza viene a nuestro Creador y le damos la oportunidad de que Él nos vaya moldeando, que Él nos vaya enseñando, que Él nos vaya educando en la palabra y descubrir ese sentido de vida con el que fuimos creados, sanan las heridas. Dios pasa ese bálsamo sanador que nos dice la palabra por nuestro cuerpo sanando. Y yo te animo en esta tarde a que permitas, si no conoces del Señor, si en la iglesia te han herido, si no, tú viste lo mejor de ti
y no valoraron, yo te animo a que le des una nueva oportunidad al Señor. Nada en este mundo va a sanar tu herida como lo hace el Señor. Y la palabra, el manual de instrucciones que es la Biblia, es la mejor herramienta que podemos usar. Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y es verdad, esa lámpara, esa lumbrera va a dar una nueva dirección a tu vida. Por tal razón, necesitas sanar. Celi nos contaba la importancia que fue para ella tener esa sabiduría que Dios le dio para tener ese plan de ataque y poder salir de eso. Ella reconoce que Dios fue quien le ayudó a saber cómo salir de esa violencia. Yo te animo a que lo uses y que le des esa oportunidad al Señor de enseñarte cómo hacerlo. Gracias, Inés. Celi, tú pasaste de no saber tu valor a caminar en él. ¿Y qué le dirías entonces a esa mujer que te está escuchando y que todavía no sabe que tiene valor? Mira, hay un detalle bien importante. Estaba buscando aquí, siempre viene ese versículo a mi mente. En Primera de Pedro 3:7 dice, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Qué es lo que significa esto? Es algo bien claro en la Biblia. Dice que cuando un hombre no honra a su esposa, ni siquiera sus oraciones están bien delante de Dios. O sea, si tú no, porque cuando estamos hablando de, ¿cómo se llama eso? Cuando estamos hablando de que el hombre, o sea, va a decir, el hombre va a orar delante de Dios en cuanto a su esposa, el Señor dice, ahora no eres mi hijo, eres mi yerno. Entonces, cuando te vayas a referir hacia ella, hazlo con cautela. Mira a ver cómo tú te estás hablando y conduciendo hacia la mujer. Claro, no estoy diciendo que la mujer tiene derecho a maltratar al hombre, porque no estamos hablando de eso, ¿verdad? Pero estoy hablando de cómo el hombre debe de tratar a la mujer, ¿verdad? Así es que si nosotras podemos aprender y entender a dejar de ver a Dios comparándolo con nuestro Padre terrenal, porque muchas veces comparamos la relación que tenemos con Dios con la de nuestro papá terrenal o con la de nuestro esposo, porque lo vemos como figura de hombre, ¿verdad? Y podemos verlo como ese padre, o sea, cómo tú amas a tus hijos. Si tú tienes hijos, cómo tú los amas. Es un amor incondicional. Así mismo nos ama Dios a nosotras y así mismo nos ve, o sea, desde antes, como decía Inés, desde antes de nacer, ya él nos tenía pensado. Entonces, esto es una cuestión de sanar, esto es una cuestión de permitirle, sí, definitivamente a Dios. Él va a ver cada lágrima que tú derramas delante de su presencia. Muchas veces nosotras no vamos a tener palabras ni para hablar. Créanme, yo lo he vivido. O sea, yo viví muchas veces y al sol de hoy, ¿verdad? Hay veces que hay situaciones que uno pasa que el dolor es tan grande que quizás cuando tú vas a la presencia del Señor, tú no tienes ni cómo hablar. O sea, dice, Señor, tú conoces mis lágrimas, tú conoces todo de mí. ¿Cómo yo ahora me expreso? ¿Cómo hablo esto? No hay manera. Pero Dios conoce cada una de tus lágrimas. Dios conoce todo lo que tú estás pasando, las injusticias, absolutamente todo. Y aunque puede ser que de momento tú veas que las cosas no se están viendo como tú quisieras, porque tú quisieras que se hiciera justicia, porque tú quisieras que las cosas fueran diferentes, créeme que en algún momento dado Dios va a sacar a la luz aquello que estuvo mal, te va a honrar, o sea, créeme que tú vas a poder salir de eso. Es importante que sepas que definitivamente sí, claro que, como les decía ahorita, es una combinación de las dos cosas, de Dios y buscar ayuda, ¿verdad?
Pero si yo no hubiera tenido a Dios presente en mi vida, si yo no hubiera tenido a Dios presente en mi vida desde los 8 años, definitivamente yo creo que yo no lo hubiera contado. Yo no lo hubiera contado. Porque para mí fue Dios que me dio todo para poder salir de ahí. Sin duda. Y por lo mismo, porque sabemos que parte de tu trabajo, Celi, es justamente la prevención, ¿verdad? Quizá hay alguna mujer que te puede estar escuchando ahora, puede estar viendo. Sería importante que tú, con tu experiencia, nos puedas guiar, la puedas guiar por dónde empieza alguien que tiene que salir, que quiere salir pero no sabe cómo. ¿Cuál es Pues el mira, primer paso? lo primero que yo siempre les hago la pregunta a ellas es cómo, o sea, cuando yo escucho sus historias, siempre les digo, ese es el amor con el que tú soñaste. Ese es realmente en la forma en que tú entiendes que un hombre debe de tratarte a ti. Normalmente, y obvio, me dicen que no, ¿verdad? Así es que ese primer paso yo creo que es, como dijo Inés ahorita, reconocer que hay algo que no está bien. Reconocer que yo probablemente, ¿verdad? Y voy a hablar como si fuera yo esa persona que está pasando por eso. No me siento valorada, tengo miedo, no, tengo miedo hasta de hablar con él. Tengo miedo de cómo reaccione, siento que no puedo ser yo, siento, o sea, cuando tú comienzas a ver todas esas cosas que definitivamente son las que están mal, es ese primer paso de reconocer, de decir, yo creo que definitivamente yo no merezco esto. Eso fue lo primero que yo entendí. Yo no merezco estar en una relación como esta, yo no merezco que yo no pueda vivir una relación saludable, un matrimonio saludable. Ya después que tú reconoces, entonces, ¿qué es lo próximo? Si tú estás viviendo en ese momento y tú estás viviendo en este momento violencia, mi recomendación es, como les dije ahorita, mejor hacemos, o sea, buscamos estrategias sin hablar mucho. No estoy hablando de otras personas, claro. Si tú tienes alguien con quien tú puedes hablar y confiar, siempre es importante hablar para que no solamente tú puedas desahogarte, sino que las otras personas sepan que hay algo que está pasando en tu vida que no está bien, ¿ok? Y buscar esa ayuda. Entonces, pero buscar estrategias de cómo salir de eso, porque ciertamente a veces lo que dijo Inés es bien importante. Pensamos que vamos a dejar a nuestros hijos huérfanos. Pensamos que nos vamos a quedar sola y que no vamos a tener a nadie. Él a mí me decía cada rato, tú no vas a conseguir a nadie porque tú con esos 2 hijos a ti nadie te va a querer. Pues fíjate, que llevo 18 años con mi esposo actual. Mi esposo nunca tuvo hijos y me crió a los míos como si fueran de él. Solo Y hoy, Dios, Eli, solo Dios hace eso. Solo ¿entiendes? Dios hace O esas sea, sí conexiones se hermosas. puede, ¿entiendes? Sí Bien, se qué hermoso puede, sí se puede, Muchos testimonio. sí se puede. están escuchando esto y quizás no tuvieron el tiempo de hacerlo antes. Quiero hacer de una manera como estas señales de alerta del maltratador. Escuchen bien, señales de alerta: control excesivo desde el noviazgo, celos, cambios de humor extremos. Tú corrígeme, Celi: desconectar a la mujer de su red de apoyo, violencia verbal, manipulación emocional, que es lo que acabas de decir, manipulación emocional y responsabilizarla de sus emociones. Y también pasos prácticos, lo que tú acabas de mencionar, a modo como de resumen: hablar con alguien de confianza, ¿cierto? Buscar recursos locales y tener un plan. Me Y hace mucho tener un sentido plan. lo que tú dijiste. Y en eso, Inés, desde tu trabajo en la fundación, la cual ahora es el momento que nos hablen de ella, ¿cómo se sale de ese ciclo de abusos y de violencia desde lo que tú has visto en tu trabajo?
No es fácil porque cuesta mucho reconocer y el temor te bloquea y siempre tienes la esperanza de que va a cambiar. No, no, es que va a cambiar. Ya, la última vez que me pegó, me dijo que se arrepintió tanto después, se arrepintió tanto, me pidió perdón, se arrodilló y me dijo que nunca más me va a volver a pegar. Entonces, y empieza el ciclo, empieza el ciclo. Entonces, ya, le pega, de ahí pasa el tiempo, viene el arrepentimiento y vuelve hasta que viene el siguiente episodio. Es como la adicción. O sea, esta violencia tiene ese ciclo. Es un ciclo que va todo el tiempo, es lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? La mujer cuando está herida, cuando le pegó, cuando le maltrató, le hizo quedar mal, se queda herida y dice, no, ahora sí le dejo, yo me voy porque me voy. Y está en ese fuego del dolor, de la ira, ¿no? Y entonces dice, no, y se va y le deja. Pero ¿qué pasa? Viene él con su manipulación, con su labia y le pide perdón, le da flores, le da esto, todo lo que ella siempre quiso y no le dio antes y le convence y ella vuelve. Entonces, eso se vuelve también muy común. Entonces, ¿qué pasa? Ella misma se perdió su credibilidad. Ella ya no se confía en ella misma porque sabe que ella es débil. Ahí es cuando debemos evitar. ¿Por qué? Porque he tenido casos donde les llegan a agredir de tal manera que les mandan al hospital. El último caso con el que yo estoy trabajando desde hace 2 años, ella fue al hospital. Y ahí ya entra a formar parte social service. Y ahí es muy peligroso porque los niños están en riesgo. Si ellos ven que hay esta situación, corren el riesgo de que les quiten los niños, que eso es muy peligroso también y tenemos que ser muy sabias en lo que hacemos. Si tú estás pasando por violencia, no llegues a eso, no permitas, porque eso es muy peligroso. Peor si no tienes un estatus legal. Pones en riesgo tu permanencia aquí, los niños y a él también, porque tampoco si él tiene un estatus legal puede pasar algo. Así es que son muchas situaciones que están incluidas en este contexto. Ahora, si tú decides y dices, no, ahora sí, no quiero más, busca, tienes que tener un plan. Ahorra, por favor, ahorra lo que más puedas porque necesitas dinero, ya sea para rentar un apartamento, ya sea para irte a vivir con alguien, ya sea lo que sea, ahorra. Guarda tu platita silenciosamente, como tú mejor puedas hacerlo. Si trabajas, trabaja extra. Pero anda ahorrando calladito que él no se dé cuenta. Cosa que el rato que tú salgas puedas hacerte cargo de tus gastos y los gastos de los niños, porque por lo general él ya no te va a dar dinero porque te va a chantajear con eso, que siempre hay el chantaje económico. Es otro tipo de violencia, ¿verdad? La Por violencia supuesto, económica. viene incluida en el paquete. Correcto. Está incluido porque ellos manipulan de una manera horrorosa. Entonces, falta de idioma, falta de recursos, falta de transporte muchas veces, falta de todo. Ellos se sienten con el poder de manipular de esa manera. Entonces, ellas se quedan calladitas y no dicen ni hacen nada. Pero estamos en un país, si vives aquí en Estados Unidos, donde hay muchos recursos, muchísimos recursos. Localmente aquí en Carolina del Norte, en el área del RDU, en Raleigh, está Interact. Interact es una organización que ayuda mucho a esta persona que yo le estuve ayudando. Yo vi cómo le ayudaron increíblemente con comida, ropa, porque ella se quedó en la calle. Ella se quedó en la calle con sus niños.
y salió del hospital, tuvo que buscar a dónde ir y bueno, pasaron muchas cosas, pero les cuento que ella salió adelante. Ahora ella vive en su apartamento con sus hijos, trabaja y ha podido salir adelante ya más de 2 años que sucedió esto. La mayoría de los casos terminan así, Inés. No la mayoría, no ya la mayoría, ella sí fue extremo porque ella fue a parar a un hospital. Pero hay personas, hay mujeres que salen adelante. ¿Por qué? Porque tomaron la decisión. O O sea, sea, ese es el punto de partida. el rato que tú dices, yo me voy porque me voy, no debe haber vuelta atrás. No debe haber vuelta atrás. Porque si tú regresas, él, ya le estás dando la pauta a él para que él diga, ah, no, ella regresa, es que ella regresa, basta que yo le dé todo lo que ella quiere, ella va a regresar, pero no es que él cambia, eso tiene que estar bien claro, él no va a dejar de ser violento hasta que no busque ayuda. Eso es así. Si él va y busca ayuda y dice, está bien, mi cambio va a ser real porque voy a buscar ayuda, puede ser. Pero si él sigue en el mismo modo de vida, Ujú. sigue en el ciclo. Y con todo y eso, discúlpame que te interrumpa, Inés, puede buscar ayuda, pero no es que porque él vaya a buscar ayuda tú vengas y regreses con él. O sea, no. Tú tienes que darle un tiempo, tú tienes que dejarlo que él tenga su proceso y tú vivir el tuyo. Por Porque la separado. realidad, sí, porque la realidad es que la mayoría de las veces no cambian, no cambian, no cambian. La mayoría de las veces no cambian. Yo no estoy diciendo que es imposible, pero la mayoría de las veces no cambian. La Para Dios última, nada es imposible. Celi, ¿qué es lo, ya tenemos que ir sí, cerrando por un tema de tiempo, qué es sí. lo que más quisieras que la mujer que nos está escuchando o viendo hoy se lleve? Déjanos Mira, con yo te puedo decir que tenemos que estar bien claras de que nosotras vinimos a o sea, Dios nos hizo para ser amadas. Dios nos hizo para ser amadas y para ser luz en este mundo. Nosotras como mujeres somos esas que, por qué nos hace para ser amadas? Porque somos quienes damos amor. Somos quienes traemos, ¿verdad? Damos a luz a nuestros hijos, a las próximas generaciones. Entonces, no te puedes conformar con vivir una vida donde no te dan tu lugar, donde no te valoran, donde no te quieren escuchar, donde no toman en cuenta tus sentimientos, donde simplemente, como tú dices, te culpan por todo, o sea, donde constantemente tu luz, esa luz que tú viniste a traer al mundo y para lo que Dios te creó, te la van apagando, te la van apagando, te la van apagando. Así es que yo siempre le digo a cada mujer, ¿verdad? Con la que yo he tratado, que ellas están hechas para mucho más. Y muchas veces estas cosas pasan, claro, porque uno quizás no ve las alertas, ¿verdad? Antes de tiempo, pero también porque hay demasiadas personas viviendo este tipo de situaciones en el mundo y necesitamos voces que puedan hablar como yo estoy hablando hoy mi testimonio, que puedan ayudar a otras manos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Mientras entendemos que nosotras no fuimos hechas para vivir abuso, sino que fuimos hechas para ser amadas y vamos sanando todo eso, pues entonces también puede ser esa voz que al fin y al cabo, cuando salgas de toda esta situación, porque créeme que si tú decides salir, vas a salir, vas a salir. gracias, Celi. Inés, si pudieras dejar una frase o una verdad o luz para esa mujer que está escuchando esto en secreto, ¿qué le dirías? La violencia no es normal. La violencia es algo anormal. No puedes
acostumbrarte a vivir en violencia. Hazlo por ti y por tus hijos, porque yo como hija de una pareja de que sufría violencia doméstica, hubiera preferido no vivirla. Hubiera preferido que ellos no estén juntos y que no tengan ese estilo de vida que lo tuvieron. No lo hagas y no te escudes en que lo haces por tus hijos. No les estás ayudando, les estás haciendo un daño inmenso. Pero aquí la que es muy importante eres tú, mujer. Toma la decisión. Céntrate en la fe. Busca a Dios. Dios se convertirá en tu esposo, en tu proveedor. Te cuidará, te suplirá más de lo que te imaginas, porque esa clase de Dios tenemos. Un Dios que nos ama, que nos cuida, que nos protege y que Él será el que nos va a ayudar a salir de esta situación. Hay solución. Gracias, Celi, gracias, Inés, por esa valentía, por esa honestidad y por el amor a la mujer latina. Y a todas las que llegaron hasta aquí, quiero decirles algo desde el corazón. El silencio no protege, la fe no es un llamado a soportar el abuso. Y el amor de Dios es el real, ¿verdad? El que no destruye, el que restaura. Ustedes son hechuras de Dios, creadas con propósito, con dignidad, con valor. Y ninguna mano, ninguna voz, ninguna situación tiene el derecho de hacerles olvidar quiénes son. Bueno, me despido, les doy un abrazo gigante, Inés, Celi. Háblanos cortito, por favor, de tu libro. Tengo entendido que escribiste uno, se llama Resiliencia de Mujer. ¿Dónde lo podemos encontrar? Resiliencia de Mujer de la mano de Dios, lo puedes conseguir en Amazon. Aquí yo cuento mi historia desde pequeña, todo lo que viví, ¿verdad? Y lo que me llevó a ser víctima de violencia doméstica. Habla también sobre el amor de Dios, sobre tu valor y cómo yo logré salir de esa relación. Así es que en Amazon, Resiliencia de Mujer de la mano de Dios. Gracias. Bueno, y recuerden a todas seguir nuestro Instagram, Restauradas RTM. La esperamos en un próximo episodio de Restauradas, donde tu historia encuentra esperanza y verdad en Cristo. Hasta la próxima, que Dios las bendiga.